Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Sentado en su trono rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. A la gobierna de Jesús. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio, poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso de majestad y reino, poderoso. Poderoso de potestad, imperio, poderoso. Poderoso, Señor, de majestad, imperio, poderoso. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor, en este día, Señor. Bendito sea, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Gloria a ti, Padre. Te damos gracias en esta mañana. Hay niños, ¿verdad? ¿Hay una niña? Okay. Sí. ¿Puede ponerte de pie, enfrente?
Su maestra también, vamos a orar por ella, ¿verdad? Con su mano al frente. Gracias, mi Señor Jesús. En este día, Señor, te ponemos a esta niña, Señor, que tú la bendigas, Señor. Que tú la uses, Señor, para que ella pueda entender tu mensaje, Señor. Y a su maestra, Señor, que ella sepa explicarle, Señor. Que ella pueda, Señor, para que el día de mañana que ella sea grande, Señor, pueda llevar tu mensaje, Señor, a todas partes, Señor. Y pueda seguir, Señor, llevando tu evangelio, Señor, a todos sus hermanos, Señor. Gracias, mi Jesús, bendito. Bendice a su familia, Señor. Te lo pedimos, mi Jesús. Amén, amén. Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de la fe, de la voz de la fe. Hay muchas voces hoy en día. Voces en la computadora, voces en la televisión, voces en los podcasts, muchas voces que oímos cada día. Pero la voz de la fe es la voz más importante para el pueblo de Dios. Hermanos, estamos viviendo en tiempos en los cuales el Señor nos está preparando. Nos está preparando para su venida. El pueblo de Dios tiene que fortalecerse. Nos fortalecemos por la palabra, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La fe es una de las cosas más importantes en la vida de un cristiano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe es algo que no podemos ver, pero podemos sentir. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros en estos tiempos. Está con nosotros para fortalecernos. Está con nosotros para mostrarnos el camino. Está con nosotros para enseñarnos lo que el Señor quiere de usted y de mí. Dice la palabra que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la palabra de Dios. Claramente creyeron la palabra de Dios y no dudaron de lo que Dios les prometió. Actuaron y decidieron por esa promesa sin ninguna duda. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Hemos estado hablando de que Dios es bueno, que es misericordioso y que lo que Él nos promete lo cumple. En Marcos 6, del 1 al 6, vemos aquí que el Señor empezó a hacer milagros, empezó a enseñar. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha dado y estos milagros que por sus manos son hechos? Ahí empezamos a ver la incredulidad. La incredulidad. La incredulidad es algo que nos ataca a nosotros cada día. Sabemos que Dios puede hacer las cosas, pero casi no creemos. Ahí empezamos a ver la incredulidad. Seguimos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Eso de que no pudo hacer muchos milagros el Señor en ese lugar por la incredulidad de la gente es algo que nos enseña que la incredulidad impide que el Señor haga más milagros en nuestras vidas. ¿Creemos o no creemos? Cuando oramos, ¿estamos conscientes de que el Señor está con nosotros o decimos quizás no? Sin fe es imposible agradar a Dios.
quieres que el Señor haga más milagros en tu vida, créele, créele. Para Él no hay nada imposible. La fe es el motor que impulsa nuestras vidas. ¿Queremos agradar a Dios? Creemos sus promesas y caminamos como camina un ciego, sin ver. Pero confiando que el Señor sabe a dónde nos lleva. Él sabe el principio y el final. Busquemos la lectura de hoy. No está en Hebreos 11. Porque yo quiero hablar de la fe y de las obras de la fe. No es solamente tener fe. Es demostrar que la tienes. Por cómo vives. Por lo que crees. Demuestras tu fe. En Marcos 6, del 1 al 6, leemos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Oh, ya leímos esta parte, ¿verdad? Pero a la parte que quiero volver a leer, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿No es cierto que tu familia te puede preguntar, ¿es cierto que tú eres cristiano? Tus familiares son los primeros que van a dudar que lo eres. ¿Por qué? Porque en tu casa tú actúas como tú eres. En la calle muchas veces nos ponemos la careta de la calle. En el trabajo tenemos la careta del trabajo. Pero en la casa, en la casa somos otros. Ahí de verdad mostramos quiénes somos. ¿Quién eres? ¿Qué crees? Ahí cuando estás en tu cuarto, ¿quién eres? Hoy en día oímos muchas voces. Voces que muchas veces nos interrumpen el camino de nuestra fe. ¿No es cierto? Empezamos a oír voces que no tenemos que oír. Y dejamos que esas voces nos controlen, nos muestren cosas que nosotros no debemos como cristianos. Cuando oímos esas voces, ¿qué hacemos? ¿Las creemos? ¿Las ponemos a un lado? ¿Chequeamos la palabra? Tú como cristiano tienes que cada vez, y más importante, cada día mostrar quién eres. De cierto, quién eres. Al Señor le importaba mucho que la gente creyera en Él. Muchas veces antes de hacer los milagros, Él le preguntaba a la persona. ¿Qué le preguntaba? ¿Crees? Antes de hacer nada por esa persona, Él le preguntaba a la persona, ¿crees? Hoy en día nos falta la fe en lo que el Señor puede hacer. Somos incrédulos por naturaleza. ¿Y qué es creer? No tener la menor duda y tener la seguridad de que Dios es fiel. Dios es fiel. Él está contigo. Él te ha mostrado quién Él es. Dios es fiel. La fe verdadera es una gracia esencial y el móvil principal de la vida cristiana. Por ella el cristiano se sobrepone al mundo, a la carne y al diablo y recibe la corona de justicia. En 2 de Timoteo 4, 7 y 8, ¿qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo era un hombre de acción. Y él dijo que él había acabado su carrera, que él había guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor va a reconocer tu labor. El Señor va a reconocer tus obras.
¿Qué tipo de obras estás haciendo? ¿El Señor estará contento con tus obras? ¿Estará contento con tus palabras? ¿Estará contento con tu testimonio? Lo más importante es agradar al Señor. Eso es lo más importante. Que la vida tuya sea una vida sin reproche. Que no seas una cosa en tu casa y otra cosa en la calle. Eso es lo que el Señor está buscando en ti. La fe en Cristo es una gracia originada en el corazón por el Espíritu Santo, quien nos enseñará y recordará todo lo que Cristo nos ha mostrado. Hermano, tienes ahí un huésped invisible dentro de ti, el Espíritu Santo. Él está mirando cómo vives, qué crees. Él te está mirando, te está dando grados cada día. No es lo que pretendes ser, es lo que verdaderamente eres. Porque a Dios no se le puede engañar. La vida que tú llevas, el Señor la sabe. Sabe si estás en pecado, sabe si estás haciendo lo que corresponde que tú hagas. Porque a Dios no se le engaña. Dios puede ver nuestras vidas. Él puede saber qué pensamos, qué hacemos y qué no hacemos. Veamos algunos milagros que el Señor hizo por la fe de muchos. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo. Y aquí está, aquí los versos que vamos a estar buscando. En el Evangelio de Mateo. Y como tienen ahí, tienen sus versos en el screen por primera vez, para que no digan, no sabía qué verso era. Ahí lo tienen. Mateo 8, del 5 al 13, para mí, es uno de los más grandes milagros que hizo el Señor. Y es el milagro del centurión. Y es uno de los milagros mayores. En Mateo, estamos ahora en el Evangelio de Mateo, así que busquen todo el libro de Mateo y vamos a estar viendo ciertos milagros que el Señor hizo ahí. Mateo 8 es el centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces vemos que el Señor conocía al centurión, sabía que su fe era grande, porque él le dijo, mira, yo tengo soldados que van y vienen, tú no tienes que ir a mi casa, solamente di la palabra. La palabra de Dios es poderosa. ¿La lees? ¿La entiendes? ¿Es tu compañera diaria? Ahí está la sabiduría. La palabra te enseña cómo tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos que en la lectura de hoy, y ahí la tienen aquí al lado, en la lectura de hoy en Santiago, quizás ustedes pensaron que yo iba a hablar acerca de Hebreos 11.
porque Hebreos 11 es ¿cómo es? El capítulo de la fe. Pero no, voy a hablar de Santiago. Santiago es un libro que nos enseña muchas cosas prácticas. Léanselo, mastíquenlo y pónganlo por obra. En el capítulo 2, del verso 14 en adelante, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué te aprovecha decir que tú eres cristiano y no haces nada por el Señor? ¿De qué te aprovecha? De nada. ¿De qué te aprovecha de que tú dices que eres cristiano y todavía hay pecado en tu vida en el cual tú vives en él? ¿De qué te aprovecha? No te aprovecha de nada. ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que tú digas que tienes fe y sigues en el mismo pecado en el que estás? ¿De qué te aprovecha? De nada. Asimismo, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¡Wow! Yo voy a la Iglesia Bautista del Redentor de vez en cuando no tengo más nada que hacer. Allí voy. Pero dice la palabra que la fe sin obras es muerta. ¿Está tu fe muerta o viva? Tú sabrás. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano o mujer vana, que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo está tu vida cristiana? Tú dices que eres salvo, tú dices que amas al Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está? Seguimos adelante. Vamos a ver los ciegos. ¿Y qué les dijo Jesús a ellos? ¿Qué fue lo primero que el Señor les dijo? Mateo 9, 27 al 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿qué les dijo Jesús? ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacerlo? Ellos dijeron: sí, Señor, sí. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Estás orando al Señor, le estás pidiendo algo y el Señor te dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Oras con fe de que Dios te va a contestar o oras por orar? ¿Crees lo que estás pidiendo? ¿Crees que Dios te está oyendo? Eso es lo importante, es creer que el Señor puede y que el Señor te oye. ¿Te oye el Señor si estás en pecado? ¿O no pasa la oración del techo? Es importante que cuando le pidamos al Señor, hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos. Vivamos la vida que Él quiere que vivamos. Porque con el Señor no se juega, ¿verdad? El Señor sabe todas las cosas. Y vemos también en Mateo 21.
Wow, esto está tremendo, lo de la higuera. 21 y 22. Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, ¿cómo está tu fe? ¿Dudas que Dios te puede contestar lo que le pides? ¿O crees que el Señor tiene el poder para hacerlo? No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo, ¿cuánto? Todo, ¿cuánto? Todo lo que pidieres en oración, ¿qué pasa ahí? Viene una palabrita, creyendo. Ese es el problema. A veces estamos pidiendo algo en oración y pensamos, el Señor no me va a contestar esto. Esto es algo bastante difícil para el Señor. Pero dice que todo lo que pidieres en oración creyendo, ¿qué va a pasar? Lo recibiréis. ¿Crees esto? ¿Sí? Qué bueno porque esa es la vida del cristiano, creer. Cree que el Espíritu Santo está dentro de ti y que te guía cada día y que te habla. ¿Estás oyendo la voz del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo quiere que tú vivas una vida que el Señor le agrade. No es la vida que tú piensas que está buena, es la vida que Dios quiere para ti. Dios quiere que si no estás en el correcto camino, te arregles. Porque el día que el Señor venga a buscar su iglesia, aquí te vas a quedar. No oigas la voz de Satanás. Oye la voz de fe, que es la que Dios quiere que oigas. Hijo mío, hija mía, yo te conozco. Yo te quiero bendecir. Pero tienes que cambiar tu vida. Tienes que seguirme y recuérdate que tú has sido llamado a ser santo. Wow, la gente dice, ay hermana, eso es del tiempo de antes. Hoy en día la gente se acuestan en la cama antes de casarse. Hoy la gente hace lo que les da la gana. ¿Y qué va a pasar cuando se mueran? ¿Te va a aceptar el Señor allá arriba? I don't think so. Hay que arreglar las cosas aquí, antes de que el Señor venga. Decimos que Cristo viene pronto a recoger su iglesia. La iglesia de Cristo no es exactamente la iglesia que va a la iglesia todos los domingos. La iglesia de Cristo es la iglesia que de verdad vive una vida santa. Y no importa lo que tu gente te diga, no importa lo que te digan en tu trabajo, no importa lo que tu familia te diga, lo que importa es lo que el Señor te dice. Arregla tu vida. Arregla tu vida. Miren, hermanos, la mitad de las cosas que yo predico me las da el Señor en el momento. Y yo sé que el Señor está hablando a algunas personas acá. Porque el Espíritu Santo conoce tu interior. Mira, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te ama. Te ama. Y quiere que tú vayas a la eternidad por todos los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado con lo que vemos y oímos. Pues hoy hay muchos espíritus que andan por ahí, que han sido enviados por Satanás para confundir a los hijos de Dios. ¿Crees esto? Sí, Señor. Toda esa Univisión y todas esas buenas emisoras muchas veces te confunden. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón como Salvador, tienes que tener mucho cuidado. Y aún si lo tienes en tu corazón, ¿a quién escuchas y a quién crees? Hay muchos podcasts en los que hablan muchas cosas que no son de Dios, pero sí de Satanás. Hermano, yo creo que han sido soltados unos cuantos espíritus de confusión en estos tiempos.
espíritus que te confunden. Y tú pones esos noticieros todos los días y te confundes más cada día. Aquí tenemos unos ejemplos de fe en el Antiguo Testamento. El primer ejemplo que quiero que pensemos es la madre de Moisés, Jocabed. Ahí lo tienen para que después lo busquen en sus casas y en sus papeles lo tienen para que lo estudien. La madre de Moisés no chequeó con el vecino y dijo, ay Señor, quizás, yo no sé si me van a matar a mi niño, pero yo lo voy a poner ahí en ese barquito. No, la madre de Moisés hizo el barquito y puso a su hijo y lo mandó en el río. Y no dijo, ay Señor, espero que tú me respondas, que tú me ayudes. Ella no dice, eso no está en la palabra de Dios. Dice que hizo el barquito, puso al bebé y ahí lo mandó. Y no dijo, ay, a lo mejor el Señor me oyó mi oración o no, quién sabe. No. Esa mujer tuvo una fe ciega. Pueden poner ahí, fe ciega. Y como dice ahí que lo pusimos en nuestros papeles, su fe inquebrantable la llevó a poner a su bebé en peligro. Ella puso a Moisés en peligro. No me digan que no. Hizo el barquito, ahí lo puso ahí te vas. Mandó a la hija, ¿no?, a chequear. Pero ella sabía que Dios lo iba a cuidar. ¿Sabes tú cuando oras al Señor que el Señor te está oyendo? ¿Crees que el Señor te oye? Pues sí te oye. Josué es otro ejemplo de gran fe. Ahí no dice que Josué titubeó, ¿le haré caso a Dios? ¿No le haré caso a Dios? No. Josué fue un hombre de fe, pero obediente. Óigame, llevar a ese pueblo adelante, como el Señor le dijo, eso no fue fácil. El pobre Josué tenía razón para dudar. ¿Dudó? ¿Qué le dijo el Señor? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dios muchas veces no anda con muchas, palmaditas. ¿Saben qué? A mí el Espíritu Santo me ha mostrado que Él quiere obediencia. Pero nosotros somos desobedientes por naturaleza. Hacemos lo que nos da la real gana. Y decimos, ay, yo oré a Dios, pero estoy haciendo esto. No te tomaste el tiempo de saber si Dios te oyó o no. ¿Cómo sabes si Dios te oye? ¿Cómo sabes si Dios te habla? Dios habla de muchas maneras. Habla por sueños, habla por la palabra de Dios, habla por siervos. El Señor habla de muchas maneras. Y no tenemos excusas para decir, Dios no me oyó. Dios siempre oye. El problema es que el pecado muchas veces está entre tú y Dios. Y el Señor no quiere hijos desobedientes. Por eso el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y que tú, pero tenía que hacer algo. Él no se podía apartar de oír y de leer la palabra de Dios. Hay algo problemático. El Señor te dice y requiere de ti cosas. Al Señor no se le puede seguir así como así. Hay que ser obediente, hermanos. Obediente. Y obedecer a Dios a veces no es fácil. Dios nos pide a veces cosas difíciles. Pero Él sabe lo que pide. Porque lo quiere para tu bendición. Y ustedes saben el final de Josué.
cómo el Señor hizo milagro tras milagro, porque ese era un pueblo rebelde. Ellos querían hacer lo que les diera la gana. Y óigame, lo que el Señor le dio a Josué no fue nada fácil. Muchas veces Dios nos pide cosas difíciles, pero Él sabe por qué las pide. El Señor muchas veces te dice, controla tu carácter. No me gusta que grites. No me gusta que estés haciendo esto o lo otro. Y decimos, bueno, ya le voy a hacer caso a Dios mañana. Yo soy como soy y nadie me va a cambiar. Y no estoy hablando de personas que no son cristianas. Estoy hablando de cristianos. Entonces, creyó. ¿Y qué hizo? Obedeció. ¿Crees y obedeces? ¿Eres tú creyente que obedeces? Jocabed creyó. Josué creyó y obedeció. Y a mí la vida de Ana, ella no fue una persona muy popular. No leemos en la Biblia que hizo grandes cosas, pero fue la madre de Samuel, gran profeta de Dios. Ahí está, en 1 Samuel. Busca 1 Samuel. Vamos a leer versos importantes. Ella no sabía que ese niño que ella iba a tener iba a ser un niño maravilloso cuando creciera, que iba a ser un profeta de Dios. Primero de Samuel, y vamos a ver en el verso del 12. Hay algo que está en el verso 2, el último verso de lo que vamos a leer, muy interesante. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Pensó, esta está borracha. Estamos en el capítulo 1, en el verso 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ella era estéril, no podía tener hijos. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, ay, tu sierva, gracia. Este es el verso clave, hermanos. Y ella dijo, ay, tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y leamos estos últimos versos. Y comió. Y no estuvo más triste. Eso es una lección para nosotros. Ella era estéril, no podía tener hijos. Y no solamente creyó. No solamente necesitamos más que creer, hermanos. Creamos y hagamos. Dice que no estuvo más triste. Ya creyó a Dios. Y el Señor no solamente le dio a Samuel, le dio 5 muchachos más. Fíjense cómo es Dios de dadivoso. Pero quiere decir que ella estaba orando. Y que llegó el momento que ya el Señor le contestó. Y ya ella no siguió orando. Creyó. Y el Señor le dio lo que ella pedía. Hermanos, creamos. Creamos al Dios del universo. Dios te ama. Dios te va a dar lo mejor para ti. Cesa de orar si ya el Señor te contestó, pero si no, sigue.
Sigue creyendo. Que tu fe no falte. Si el Señor te dice que no a una cosa, te dirá que sí a otra. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener los ojos bien abiertos y no perder la fe por escuchar noticieros y opiniones que no nos ayudan en nuestra vida cristiana. Pones un canal ahí que te empiezan a hablar cosas negativas y ya te cambiaron de opinión. Ya dejaste de creer en lo que Dios te prometió. Dios está con su pueblo. Y Él no nos ha dejado. Él está contigo. No tengas temor de decirle a otro que tú crees, que tú eres fiel a Dios, que Dios es maravilloso. No te calles. Comparte tu fe. Comparte tu fe. No escuchemos a espíritus engañadores y lenguas que no alaban al Señor, que lo único que hacen es diseminar ideas de odio y separatismo. Nosotros no estamos con esas ideas de odio y de separatismo. Somos hijos de Dios, llamados a ser santos. Cuidemos de oír voces que nos edifiquen y nos ayuden a vivir vidas que glorifiquen al Señor. Ustedes saben muy bien lo que yo les estoy diciendo. Tienen que saber qué escoger, qué oír, qué no hacer, qué no ser participante de qué. Animemos a aquellos que nos rodean para llevar vidas que glorifiquen al Señor. Y que ayudemos a otros a caminar por el camino que nos lleve a conocer a nuestro Rey y Redentor, Cristo Jesús, de verdad. Mira, el Señor te ama. El Señor no ha dejado de amarte, no importa qué. Pero Él quiere que tú vuelvas a Él si te has apartado. Porque es importante que lo hagas hoy o ahorita, porque tú no sabes el día de mañana. Sobre todo, no perdamos la fe y confianza en que el Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El que dio el todo por nosotros y el que nos llevará a las mansiones celestiales por toda la eternidad. El Dios de los milagros. ¿Crees? Acuérdate que Cristo le preguntaba a la gente, ¿crees que yo puedo hacer esto? ¿Crees? Tienes que creer. Porque el Señor te ama y el Señor sabe lo que está haciendo. ¿Crees esto? Y tú que estás ahí en tu casa o en otro lugar, que tú oyes tantas voces también y tú piensas, ¿a cuál oiré? ¿A quién creeré? Pues ¿sabes qué? Jesucristo dio su vida por ti. Él es el que te va a llevar a la vida eterna. Porque ¿sabes qué? Aquellos que no lo aceptan, dice la palabra de Dios que allí será el lloro y el crujir de dientes. Y allí solamente en el infierno hay tinieblas. No pienses que hay un party allá. No. Allí van los que nunca aceptaron a Jesús y no creyeron. Y allí será el lloro y el crujir de dientes si tú no arreglas tu vida. Arregla tu vida. Dile al Señor que venga a ti, que te salve, que te ayude, que te levante. Y quién sabe lo que Dios hará por medio de ti. Pero primero tienes que hacer esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecadora. Pero te doy gracias porque tú dejaste tu trono de gloria para venir a morir por mí. Para venir a darme la vida eterna. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, y ayúdame a vivir una vida que te agrade.
Limpia mi vida de todo lo que no te agrada, Señor. Entra en mi corazón. Dame la vida eterna. Y gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz por mí. Y tú, Señor, estás conmigo ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.